Ahora bien, ya hablamos de comunicación y le pusimos una sola variable, rol. ¿Qué implicaría esto de rol? ¿Cómo se comunican entre marido y mujer? ¿Cómo se comunican hombre y mujer? Pero hombre y mujer que son esposos, noviando. ¿Cómo se comunican hombre y mujer cuando están recién casados? ¿Cómo se comunican hombre y mujer cuando ya tienen hijos pequeños? ¿Cómo se comunican hombre y mujer cuando los hijos se van de la casa? ¿Cómo se comunican hombre y mujer cuando tienen 40 años de matrimonio? Fíjense que aun y cuando hay una forma de entender la comunicación por géneros, esto cambia cuando ellos conviven como hombre y mujer. Y esa convivencia, si acaba de empezar noviazgo, recién casados, o ya tiene una habituación, 30, 40 años de matrimonio. Y volvemos a lo mismo. La caricatura pues dice más que 1000 palabras. ¿Hay algún canal que ponga cómo conseguir hablar con tu marido después de cenar y acostar a los niños mientras él está descargando toda la atención del día viendo el televisor? Y mientras ella quiere descargar toda la atención del día compartiéndola con él, porque los dos tienen distinta forma de descargar todo lo que pasó en el día. Y como son distintos, pues quizá no se entiendan. Y entonces, tenemos que tomar otra variable en cuenta. ¿Qué implica esta variable? Que cuando ustedes trabajan con su hermano, pueden vivir en la casa de sus papás. Pueden estar 8 o 10 horas en la empresa, pero no duermen en la cama con su hermano o con su hermana. Por lo menos llevan una tregua. Pero cuando son marido y mujer, es una relación de 24 horas. Cuando trabajan juntos en la empresa familiar. Y ciertamente después uno no va a entender, pues, ¿qué pasó? Si nada más estaba viendo la televisión y no dije nada, pues precisamente, porque no dijiste nada es conflicto. Entonces ya hablamos de elementos como fue emisor y receptor, como fue los códigos y el mensaje, como fue codificar y decodificar, como fue el medio que se está utilizando para comunicarlo, tomando en cuenta los géneros, hombre-mujer, ahora tomando en cuenta el rol, marido y mujer. Ahora, hablar marido y mujer es una cosa, pero hablar con los hijos es otra cosa, es otra jerarquía. Por ejemplo, según la edad, ¿cómo se comunican ustedes con hijos de 3, 4, 5, 6, 7 años? ¿Por qué me interesa esto? Porque de una u otra manera lo que les digamos a los hijos en los primeros 5 o 6 años de vida va a marcar la pauta de cómo va a ser la relación durante toda la etapa de adultos con los padres. Y obviamente lo que les decimos en esa edad no lo tomamos en cuenta en relación a las consecuencias que va a tener. Esto sin mencionar qué pasa en la adolescencia y cómo la comunicación es difícil cuando los mismos adolescentes están sufriendo muchos eventos biológicos y sociales que ni ellos mismos entienden. Por interactuar con los padres. Veamos la caricatura. Dice, Agustín, a veces siento que la distancia generacional nos separa. Por eso me gustaría saber más sobre tus cosas, tus inquietudes, tus anhelos, tus hobbies, tus ídolos. ¿Qué piensas de la empresa familiar? Quisiera saber más sobre todo eso. ¿Me entiendes, Agustín? Sí, ¿cómo no, pa? Puedes encontrar todo eso en mi Facebook, si es que los aceptan. O dice ahí www.agustin.com. ¿Cómo se da esa comunicación ahora con la complejidad de la tecnología? Que acerca a la gente que está distanciada y separa a la gente que está junta. Comunicación, géneros o roles, pareja, padres e hijos, padres e hijas adolescentes. Dice esta caricatura, Luz, estás por cumplir 13 años y eres un adolescente, tenemos que
ayudar a manejarla. Hijita, ya sé que es un momento difícil, pero estaremos junto contigo. Déjenme sola, no me toquen, no me hablen, que no ven, que estoy molesta. Y al fin de cuentas, los papás terminan asustados porque no saben ni cómo entrarle a alguien que no sabe ni cómo definirse. Ya estamos viendo temas de edad y género que implican un reto de comunicación en el caso de los hijos. Ahora bien, vamos poniendo otro elemento. Ya hablamos de género, ya hablamos de pareja, ya hablamos de hijos, ya hablamos de edad. Ahora, ¿qué pasa con el hijo o la hija mayor? ¿Con el hijo o la hija intermedia? ¿Qué pasa con el hijo o la hija menor? Porque esa mentira que nos han dicho nuestros padres, que todos los hijos son iguales, pues ustedes ya lo saben. Ustedes ya saben quién es el preferido de su papá y quién es el preferido de su mamá. Aunque el preferido no se da cuenta. Bueno, y a ustedes les pasa igual. Si ya son padres, le decimos exactamente la misma mentira a nuestros hijos, diciéndoles que son exactamente iguales. Pero explíquenle eso al intermedio. Es un punto fundamental. Porque el orden familiar va a marcar la pauta de cómo interactúan los hermanos y que eventualmente cómo compiten. Y eso lo empezamos a hacer desde muy pequeños. Veamos un poco más a detalle. Imagínense que tenemos aquí un papá y aquí está Junior, el primogénito. ¿Qué pasa con el primogénito? Bueno, si quieren saber qué pasa con el primogénito, váyanse el primer día de clases de un kinder, de una primaria, para que vean cómo los papás y la abuelita y los tíos y toda la familia va a ver cómo el primogénito da sus primeros pasos a la escuela. Están con la cámara de video, filmándola, atendiéndola. Imagínense que además el primer nieto de la familia por parte de él y el primer nieto de la familia por parte de ella. Imagínense cuánta atención recibe el primogénito, sea hombre o mujer. Y se convierte en una persona acostumbrada a tener atención, que cuando no la tiene va a sufrir. Porque lo hemos acostumbrado que sea así durante 15, 20 años o 30 años de su vida. Ahora díganme, ¿qué pasa con el hijo número 6? ¿Qué tanta sorpresa le causa al padre cuando le salen los dientes, cuando camina? ¿Qué pasa con la abuelita cuando no es el primer nieto, sino es el nieto número 22? Y ustedes llegan con su mamá para decirle, mira mamá, te presento a tu nieto número 22. ¿Qué cara de sorpresa va a poner? Distinto a cuando le dicen, mira mamá, te presento a mi nieto que es a mi hijo que es tu primer nieto. ¿Qué cara va a poner? ¿Y ustedes creen que sus hermanos no se dan cuenta de esa predilección que tienen los abuelos por parte de uno de sus nietos? Al igual que a ustedes, les va a causar sorpresa el primer nieto distinto al nieto número 6, lo cual es muy humano, pero trae consecuencias. Ahora, ¿qué pasa con el segundo? El segundo, para poder llegar a su papá, tiene que pasar por el primogénito, pero el primogénito no lo va a dejar. Y empieza una competencia entre el primero y el segundo. Ciertamente depende de la diferencia de edad, ciertamente tiene que ver si el primero es hombre y la segunda es mujer, si la primera es mujer y la segunda es hombre. Cuando son del mismo género y tienen una diferencia de edad más corta, la competencia es más fuerte. Cualquiera de ustedes que haya tenido hermanos, hombres, imagínense ustedes de 8 años y su hermano de 7 y su otro hermano de 5. Ustedes saben lo que implica la competencia que llega a los golpes por demostrar una supremacía, de tal suerte de que el segundo termina siendo el antagonista por la competencia que tiene que hacer con respecto al primogénito. Ahora bien, llega el menor. Entonces el menor tiene su lugar por ser el menor. El mayor tiene su lugar por ser el mayor dentro de la casa. Y entonces el intermedio siente que nació demasiado tarde para poder haber sido el primogénito y demasiado temprano como para haber sido el último. Por lo tanto, siente la competencia por parte del menor y por parte del mayor, lo cual
lo hace que no sienta que tiene una identidad dentro de la casa, el hermano sándwich. Y se siente más relajado fuera de la casa donde tiene la edad correcta, el rol correcto. El que nazca el tercero le da nacimiento al intermedio. Ahora bien, ¿qué pasa con el menor? El menor tiene que pasar por su hermano intermedio y por su hermano mayor para poder llamar la atención del papá. Por lo tanto, se convierte en una persona muy escandalosa, más pingo, más travieso, más inquieto que los demás hermanos, porque es la única forma de poder captar la atención de los padres, haciendo algo único, especial, ruidoso, lo que le da un carácter de más extrovertido al menor, en contraste con el mayor, que es más perfeccionista por todo lo que le exigen sus papás, y en contraste al conflicto interior que tiene dentro de la casa al intermedio, que compite contra el de arriba y compite contra el de abajo y prefiere estar fuera de la casa. Fíjense cómo el orden familiar que les vamos dando eventualmente se va a reflejar en cómo nos comunicamos con ellos y error que van a ir tomando en esta jerarquía familiar. Ahora bien, una cosa es cómo se comunican los papás con los hijos y otra cosa es cómo los hijos se comunican con los padres, que es otra comunicación. No es lo mismo comunicarme de arriba hacia abajo, padres a hijos, que comunicarme de abajo hacia arriba, hijos a padres. Entonces, ¿cómo se comunica el hijo mayor con el papá y con la mamá? El intermedio con el papá y la mamá y el menor con el papá y la mamá. Lo cual obviamente va a traer repercusiones que son distintas cuando los hijos están pequeños y viven en la casa paterna a cuando los hijos son adultos y ya no viven en la casa paterna y están viviendo la vejez, soledad y muerte de los padres. Son elementos distintos. Ya vimos comunicación, ya vimos género, ya vimos pareja, ya vimos padres, ya vimos hijos intermedio, mayor, menor, ya vimos padres a hijos, hijos a padres. Que obviamente esta comunicación no es la misma cuando viven en la casa de los padres. Y son pequeños. El punto es que durante estos 8, 10, 12 años marcan las pautas. Pautas que se van a romper cuando los hijos se casan y salen de la casa. Y que eventualmente se recrudecen cuando regresan para cuidar a los padres adultos. Por ello, el tema de la familia política va a ser otro tema. ¿Cómo la familia política va a ayudar a que esta competencia y rivalidad de los hermanos se avive o se amortigüe? Que es otra acción que otro actor que vamos a poner, que va a ser la familia política. Pero en este inter, pues ustedes están viendo a los hermanos que eventualmente hacen su trabajo. Competir por el cariño de los padres. Ahora, ¿cómo los padres trabajan con esa rivalidad de los hermanos? ¿Los pueden poner a que compitan más o a que colaboren? Eventualmente suponemos que cuando los hermanos son adultos, ya pueden sobrellevar todas las actitudes de los padres, que eventualmente tuvieron ciertas preferencias a través del tiempo. Pero si durante esta etapa adulta no han superado lo que pasó cuando vivían en casa de los papás, se va a seguir reflejando de adultos, obviamente dentro de la empresa familiar. Por cierto, estos son mis hermanos. Mi hermano mayor Alejandro, mi segunda hermana, que le decimos la Pirri, mi tercera hermana, que es la Mimi, falta otro hermano que le decimos Bacho, y luego sigo yo, David, y luego sigue mi hermana, que es Ana Gabriela, que es la más pequeña de 6. Y obviamente aquí están viendo yo una relación de adultos, que en su momento fue una relación de muchachos, de niños que competían por los padres. A estas alturas de la vida, pues ya lo que esperamos es que hayamos superado
algo que no dependía de nosotros, que es cómo actuaban los padres con respecto a cada uno de los hijos, por ser el mayor, por ser el menor, por ser el intermedio. Ahora bien, como les comunicaba, hay un tema importantísimo que es la familia política, que hay veces, para nosotros, es la causante de todos los males de por qué nuestros hijos no se llevan bien, sin darnos cuenta que hay un proceso natural que vamos evolucionando de la familia de origen, que son nuestros padres, a nuestra familia propia. Y en este proceso va pasando la lealtad hacia nuestros padres y hermanos, y eventualmente va a quedar hacia nuestra esposa y hacia nuestros hijos, de tal suerte que vamos a apoyar en un futuro más a nuestros hijos que a nuestros hermanos, que es algo que como padres nunca lo van a entender, y es más fácil justificar que mi hijo ya no es igual que antes porque mi nuera, porque mi yerno lo cambió, en vez de aceptar que es parte de un proceso evolutivo de la familia de origen a la familia propia. Y bueno, pues ya saben cómo piensa un papá con respecto al yerno cuando está noviando. Así que tú eres quien está saliendo con mi hija. Y esto no le va a dar ningún gusto. Bueno, ¿y qué les digo de las suegras, verdad? ¿Hasta qué punto las suegras van a interferir para seguir siendo la mamá de su niño de 35 años? ¿O hasta qué punto la mamá va a seguir interviniendo para seguir siendo la que cuide y proteja a su niña de 40 años contra el yerno que la lastima? ¿Y qué quieren que les diga? Pues es una relación de pareja, y la relación de pareja son relaciones de poder. Sí, sí hay mucho amor y cariño, pero eventualmente hay una lucha de quién toma decisiones sobre qué y qué hacer. Y es algo en donde los suegros tenemos que guardar distancia. Apoyar a nuestros hijos, pero eventualmente guardar distancia. Porque ella fue la que eligió a su marido. Porque ella fue la que eligió a su pareja. Él fue el que eligió a su pareja. Pero es otro tema por género, pareja, padres, hijos, hermanos y familia política. Como ven la cosa, se va pegando cada vez más a la realidad. ¿Qué es importante? Es importante que ustedes tengan en cuenta que tenemos que comunicarnos por etapa. No es lo mismo hablar con nuestro hijo a los 5 años que a los 15, que a los 25, que a los 35, que a los 45, que a los 55. Porque ese hijo va evolucionando. Pero cuando ustedes se topan a las personas cuando le preguntan, ¿cuántos hijos tienes? Pues tengo 2 niños, uno de 38 y uno de 42. Tengo 2 niños, uno de 48 y uno de 32, o la edad que sea. Quiere decir que lo siguen viendo como lo que era, ¿verdad? El bebé de la familia a los 48 años. Tomando en cuenta el tema de género, porque cómo evoluciona a través del tiempo un hombre no es igual a cómo evoluciona a través del tiempo una mujer. Tomando en cuenta la jerarquía de papá, de mamá, de hijo mayor, de hijo intermedio, de cuñada, si es el primer cuñado o la primera cuñada, o el nuero, la nuera, o el yerno, el tío, la tía, el abuelo, el nieto, el primo. Hay una jerarquía en la familia. Y conforme se van incorporando a la familia, van agarrando cierta posición. Si no tomamos en cuenta la etapa de vida, el género y el rol, el mandar un mensaje o el decodificar un mensaje no se va a poder dar, que es el tema que comentábamos de comunicación. Acuérdense, hay un emisor y un receptor. Hay que tomar en cuenta etapa, género y rol. Hay códigos para mandar ese mensaje, dependiendo de la etapa de vida, género y rol. Hay que codificar y decodificar el mensaje, dependiendo de etapa de vida, género y rol. Y hay que ver cuál es el medio adecuado para comunicar ese mensaje, dependiendo de la etapa de vida, género y rol.
Y todo eso nos va a llevar a que la comunicación de familiares sea más efectiva. Todo lo anterior trae consigo una comunidad de personas con una historia que genera sentimientos y refleja actitudes totalmente entendibles y con una lógica efectiva, real y cierta entre ellos. Hay todo un sentimiento, una afectividad de por qué el hermano intermedio no puede hablar con el papá o con la mamá, o por qué el hermano intermedio no se lleva bien con el hermano mayor o el hermano menor. Hay una historia. Si no toman en cuenta esa historia, el mensaje lo van a mandar de manera equivocada, por el medio equivocado, con la intención equivocada. Tienen que conocer la historia de la familia para saber por qué la gente actúa como actúa. No actúan así al azar. No se llevan mal porque nacieron llevándose mal. Es una relación que se ha alimentado y se ha manejado por 30 o 40 años. No la esperen cambiar en un fin de semana. Tienen que entenderla para poderla reinterpretar ya como adultos. Eso es lo importante de la comunicación de la familia.